¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Plató Abierto. Hoy vamos a hablar de varias cosas, de cine, porque tenemos en marcha ese Festival Primavera do Cine, que va a tener además, bueno, pues en próximas horas una auténtica fiesta de todo lo relacionado con lo audiovisual. Y vamos a hablar también, y lo vamos a hacer ahora mismo, de una mezcla entre solidaridad, defensa y, bueno, dos colectivos que podríamos pensar que a priori no tienen nada que ver y que se han puesto de acuerdo, como siempre, bueno, pues por un fin muy interesante. Vamos a saludar a Carlos Mañas, el responsable y el presidente de la ONG Solidarios Anónimos. Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Bien hallado, un placer. Y a Felipe Meana, que como todo el mundo conoce, es el presidente de lo que todos conocemos, bueno, pues como ese, a ver si lo explico bien, Sistema de Defensa Krav Maga, aquí en nuestro país, en España, al que también conocemos por otras iniciativas, porque él ha unido este sistema de defensa personal, este deporte también, por decirlo así, con la ayuda muchas veces a mujeres maltratadas, a colectivos desfavorables. Y es aquí, en ese afán que siempre ha tenido Felipe, con ese afán que siempre ha tenido Carlos Mañas a través de la ONG, me imagino, que han confluido en una campaña especial que habéis presentado hoy en nuestra ciudad, ¿no? Contadme. Sí, pues es una campaña que se pudo haber titulado Ojo por ojo, diente por diente, pero hemos preferido usar otro adagio que es mucho más bonito, que es más vale maña que fuerza. Todo ha surgido porque yo creo que vivimos un clima de crispación social, ¿no? Hay una mancha de aceite donde la violencia empieza a manifestarse en el seno escolar, donde además salpica el entorno doméstico, y gremios profesionales, Noelia, que también están condenados a coexistir a atenciones, como es el sanitario, a momentos hostiles de las personas. Por eso el Club SKM pues, nos echa una mano en lo que sería el fomento de la colaboración para, cuando menos, romper el estímulo de la violencia. Vamos a ir viendo imágenes porque hemos estado en esa presentación y Felipe y Marieta, si no me equivoco, bueno, pues hacían esa demostración. Decía Carlos Mañas, Felipe, que no se trata de hacer apología de la violencia y tú nos explicabas, cuéntanos si quieres lo que estamos viendo, que esto a priori puede parecer muy violento, pero es que en el fondo es el mecanismo que tiene una mujer, en este caso maltratada, muchas veces, bueno, pues para librarse de un fin que, como todos sabemos, puede ser la muerte, ¿no? Exactamente. Nosotros, en este caso, como veis en las imágenes, lo que tratamos son casos hacia mujeres maltratadas. Cuando una mujer es agredida tanto verbalmente como físicamente, en este caso es físicamente, tienes que defenderte, y la única forma de defenderte en este caso es golpeando. No promulgamos con la violencia, pero en este caso, si no te defiendes y golpeando, como se está viendo, es imposible defenderse contra un hombre. Me imagino que son unas técnicas, ahora hablamos porque el programa va mucho más allá de un caso extremo como este, ¿no? Y me imagino que habrá que saber reaccionar según, bueno, pues digamos la escala de violencia a la que nos enfrentemos, ¿no? Pero en este caso, Felipe, si una mujer es víctima de un maltrato, de una agresión en la calle, nosotros recordamos que vosotros tenéis un centro donde se pueden aprender esas técnicas, antes de acabar lo recordaremos, pero ¿qué es lo más básico que deberíamos saber, por ejemplo? Lo más básico es intentar darles unas pautas a toda la gente de tratar de evitar sitios conflictivos, o de, si vas por sitios conflictivos y ves a gente conflictiva, cambiar de acera, unas pautas, unas nociones de seguridad. Y luego están las charlas que da Carlos Mañas y su colectivo de la ONG. Nosotros lo que ofrecemos son conceptos de defensa personal y tratamos de adaptárselos a diferentes colectivos, tanto a mujeres, como al sector sanitario, como a los docentes, como al sector seguridad. Esa es nuestra pequeña misión. Cualquier persona sin ningún tipo de preparación deportiva, porque ahora podríamos decir, bueno, es que esta Marieta es una máquina. ¿Cualquier persona podría hacer frente a una situación así con esa preparación? Cualquier persona que asista con una regularidad, pues tanto a los seminarios como a las clases. Influye mucho también el factor psicológico, el factor miedo, que también tratamos en las clases, de hacer clases con un poquito de estrés para generar ese miedo, esa tensión, que luego realmente es lo que vas a tener en una situación real. Porque si no te paraliza, ¿no? Te paraliza, sí.
Carlos, lo decía ahora Felipe, hay ese caso extremo, hablabais por ejemplo de mujeres bueno, pues, prostitutas que se enfrentan a situaciones muy violentas y también tendrán ese miedo, ¿no? Ya tienen, bueno, pues ese estigma de tener que estar trabajando en la calle en condiciones muchas veces muy complicadas, explotadas, y encima pues se enfrentarán con pocos recursos muchas veces a la violencia. Bueno, luego hablaba del colectivo sanitario. Felipe, ciertamente, también. O sea, se podía definir la campaña con dos tipos de perfiles como destinatario. Uno, el colectivo vulnerable, y ahí se dan cita mujeres maltratadas, personas con algún tipo de acoso, el colectivo de la prostitución o cualquier otro que de alguna manera tenga el riesgo a pedir de boca. Y luego está el gremio profesional, y en este punto yo quisiera dar una serie de elementos capaces de conjugar el verbo empatizar, ¿no? Por ejemplo, el sanitario. El sanitario, lejos a lo mejor de darles unas clases de lucha que, como antes comentaba Felipe, pueden a lo mejor ser espectaculares, de lo que se trata es de contener, ¿no?, la hostilidad de la persona, quizás con una palabra en un momento dado, con un movimiento en otro, ya cortas de raíz la actitud violenta. Luego la fuerza del orden público. Hay determinados casos, y aparte están constatados, que a lo mejor el trato que tienen con un sujeto que tiene un brote psicótico, lejos de generar la postura de calmarlo, emplean una serie de elementos desafortunados también en ese colectivo. No vamos a intentar describir qué manera usted puede enfrentarse a una persona que en teoría es agresiva, pero que lo que tiene es mucho miedo. Luego, voluntariado social, comedores de la esperanza, terapeutas que atienden a drogodependientes, lugares donde se reparte metadona, que pueden tener, por desgracia, no hablamos del culpable, simplemente momentos de hostilidad. Entonces serían dos grupos, ¿no? Colectivo vulnerable y gremios que van a atender a sectores de la población que tienen a lo mejor más facilidad de cometer algún tipo de agravio o de conducta violenta. ¿Cómo lo vais a poner todo esto en práctica? ¿Cuál va a ser la fórmula? La fórmula es crear desde la página de SKM ya está abierta, ¿no? Ahí pues habrá una ventanita de atención al internauta donde se pueda apuntar. Desde el profesor que ve que en el aula pues empiezan a manifestarse momentos hostiles, desde que vemos que a lo mejor en el recreo se graba una pelea y se explota vía redes sociales, pueden ver desde hoy, pues una serie de cursos monográficos que tendrán ya una manera de enfocar la fórmula didáctica diferente, según sea un gremio o un colectivo diferente. Felipe, habéis trabajado muchísimo, lo decía al principio cuando te presentaba, que te hemos conocido, bueno, primero a través del deporte, pero después a través de las muchas iniciativas que siempre has de alguna manera liderado para estos colectivos y para aprovechar un poco toda esa sabiduría y de alguna manera hacer un servicio a la sociedad. Yo no sé, así en resumen, en los últimos años, cuántas cosas habéis hecho, bueno, pues también con asociaciones, a través del ayuntamiento, incluso recuerdo hace tiempo, habéis hecho muchas cosas, ¿no? También de forma desinteresada. Sí, hemos hecho pues hasta ahora sobre 20 seminarios para el sector femenino en tema de la violencia de género, que es el que me gusta a mí como aportación hacia este gremio que es desfavorecido y que, bueno, poca gente le da su apoyo, poca gente como Carlos Mañas y su asociación. Y nosotros queremos aportar, pues bueno, nuestros conocimientos y nuestra experiencia y nuestra trayectoria, tanto mía como de Marieta, pues a este sector y a nuevos sectores que irán poco a poco cayendo en nuestras ¿Cómo manos. ha sido trabajar? Porque habéis hecho, bueno, pues cursos de prevención, sí, pero en muchos casos habéis estado con mujeres que ya habían sido maltratadas, sí, en algún momento. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es una experiencia buena y dura al mismo tiempo, porque esta gente no te dice que ha sido maltratada. Lo vas notando cuando, normalmente, que soy yo el que imparte los seminarios con ayuda de Marieta, pero cuando el hombre se acerca e intenta explicarle que son reacias a que las toques, no te lo dicen, pero esos gestos, el que le toque el hombre no le gusta, entonces luego surge o te empiezan a contar, empiezan a coger confianza de que han sufrido este tipo de acoso. Es duro, es bonito, pero al mismo tiempo es duro. Y poco se habla, ¿no?, a veces no sé, si todavía sigue siendo, me atrevería a decir, un poco tabú, obviamente lo que tiene que hacer una mujer en el momento que sospecha o empiezan, siempre se dice, ¿no?, lo dicen los expertos,
que la violencia verbal es un inicio para lo que puede venir después y que la cosa no suele frenarse, ¿no? Que suele ir a mayores, que hay que denunciar, que hay que separarse. Bueno, cuesta muchísimo, pero digo que a veces es un poco tabú el decir, y por si acaso está bien que estemos todos preparados, sobre todo a lo mejor los colectivos más débiles, por decirlo así físicamente, para también ante un ataque, ya sea en casa o sea fuera de casa, para saber defenderte, no como algo violento, sino como un método. Y yo creo que a muchos le parecerá una barbaridad de supervivencia, pero vamos, hay violaciones, lo que decía Carlos, hay una espiral de violencia que conocemos casos de niños, en escuelas, barbaridades que, bueno, pues yo preferiría que mi hija o yo misma saber defenderme ante una de estas situaciones. Claro, ¿no? Es una mancha de aceite que aparte toca cualquier segmento de la población, y en ese segmento de la población hablaríamos de la prevención. Y no se trata, a lo mejor, de poner la otra mejilla, pero sí de intentar sobrevivir. Llegados a este punto, que por desgracia no las estadísticas son las que son, bueno, pues... Claro, y aparte es eso que de alguna manera las personas que quieren denunciar algún tipo de acoso, ya con las nuevas fórmulas de denunciar, que si tienes que pagar una tasa judicial, miles de formas que a lo mejor son zancadillas, y luego que la mujer... Por desgracia, ahora que estamos hablando de la violencia de género, si es famosa sale en la revista Hola, si es importante en un sello y por desgracia si es una mujer maltratada en las esquelas. Con eso yo creo que sería la definición de su protagonismo, por desgracia, en el mass media. Bueno, pues os agradezco que hayáis estado aquí. No sé si os queda algo por apuntar. Decir la página web, por ejemplo. Me decías que en la de Felipe ya se obtiene la información. Vamos a recordarla, Felipe. www.skmspain.com. SKM Spain, y ahí la gente tiene, bueno, pues toda la información. Y para los que no estén dentro de ese colectivo, afortunadamente, de riesgo, ni en lo profesional ni en lo personal, que seguramente seis la mayoría, recordamos que también, bueno, pues pueden acudir a este tipo de clases de forma habitual, ¿no, Felipe? Está abierto pues para todo el público, para todas las edades, y cualquier persona puede ser agredida en cualquier momento. Claro. O sea, está abierto a todo el mundo. Y yo quería agradecer al Grupo Radio Vigo ese paladar social exquisito que tenéis, porque sensibilizar solo es posible con los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias a vosotros por esta iniciativa, porque dos personas tan diferentes, pero a la vez que tienen ese paladar, como dice Carlos, social, se hayan puesto de acuerdo para poner en marcha una iniciativa como esta. Felipe, Carlos, mucha suerte, gracias, y seguramente, como no paráis siempre de hacer cosas, volveremos a hablar con vosotros. Gracias.